en la materia concreta, yo creo que es importante ubicar que, como bien lo establecía, lo señalaba el diputado que me antecedió, se ha venido desde el inicio de la gestión presidencial de Salvador Sánchez Serén en un esfuerzo de tratar de poner en una sola mesa a los distintos sectores de la sociedad salvadoreña, religiosos, académicos, empresariales, partidarios, distintos agrupamientos de la sociedad, en lo que se dio en llamar el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia como un organismo multisectorial capaz, como lo ha sido, de construir en materia de seguridad, orientado a enrumbar la resolución definitiva del problema de la violencia, y en aras de eso distintas, diversas reuniones y consultas dieron paso al plan El Salvador Seguro, con el que se vino desde una visión integral, haciendo un abordaje por primera vez en el país de una magnitud y de una visión integradora distinta, de mayor profundidad, donde se reconocía las diversas raíces que dan origen a esta situación delicada y la visión de enfrentarlo desde la fuerza del Estado, pero también desde la obligación del Estado de generar condiciones de inclusión, de integración, de prevención, pero también el esfuerzo inédito en la historia de la sociedad salvadoreña de reconocer que las personas que cometieron errores merecen la oportunidad de readaptarse. Es decir, represión, prevención y readaptación como grandes ejes de ese plan El Salvador Seguro. Y se arrancó en el trabajo en un momento de mucha crisis, cuando los indicadores de violencia en el país llegaron a cotas muy elevadas y cuando además se produce un hecho que sacudió la conciencia, la emoción del país, aquel doloroso hecho de asesinatos masivos ocurrido en Opico. Y el presidente de la República, en ese marco, recordemos, tomó la iniciativa de convocar a los presidentes de los demás órganos del Estado, al doctor Oscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la entonces presidenta de la Asamblea, la compañera Lorena Peña, y al fiscal general de la República, justamente para reflexionar y trazar ideas que pudieran, como Estado salvadoreño, ponerse a la cabeza de un esfuerzo de superior calidad. Luego se delega al vicepresidente de la República para encabezar el gabinete de seguridad en el empuje de esta situación, y con mucho tino se convoca desde el primer momento a la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico de la Asamblea para construir aquellas ideas que fueran la columna vertebral de las disposiciones que debíamos de tomar acá en la Asamblea y convertirlas en ley. Me he detenido a hacer esta relación porque en todo momento, en cada uno de los pasos para enfrentar el problema de la violencia, hay un sello distintivo de nuestro primer mandatario: el sello de integrar a la sociedad y a sus distintos actores
para ser parte de la solución de un problema que sin la participación de todos y de todas, más allá de los partidos políticos, sin la participación de los diversos sectores de la sociedad, difícilmente se puede resolver. Este es un problema del país y es el país el que debe de dar los pasos adelante. Es en ese marco que el 1 de abril, el año anterior, se aprobó por unanimidad de esta Asamblea Legislativa lo que se ha conocido como las medidas, las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Hubo algunos que llegaron a plantear que qué de extraordinario tenía lo que se iba a hacer. Pero la vida que es la que al final define la razón de quien la tiene, nos ha demostrado que ese conjunto de medidas han sido claves, han sido decisivas para un avance importante en este proceso de enfrentamiento al problema de la violencia. Se logró como punto de partida con estas medidas llevar adelante un conjunto de acciones dentro de los centros penitenciarios que han tenido como resultado una cualitativa reducción de los indicadores de violencia. Ha sido el proceso que ha permitido aislar, descabezar en sentido concreto la capacidad de conducción estratégica de los grupos pandilleriles al reducir sus posibilidades de comunicación, sus posibilidades de girar indicaciones, sus formas diversas de hacerlo han ido siendo neutralizadas paso a paso. Son las medidas extraordinarias las que permitieron hacer una diversidad de acciones, entre las cuales destacan el haber trasladado a más de 2.715 detenidos, muchos de los cuales eran cabezas de grupos con capacidad de generar decisiones y a impulsar órdenes, que fueron aislados a partir de la reubicación. Se pasó a un proceso más intenso de búsqueda del control de las comunicaciones, no solo desde las requisas consecutivas en los 9 centros penales objetos de la medida, sino a partir de la introducción de elementos de tecnología que fueron permitiendo efectivamente reducir los mecanismos y formas de comunicación. Esto dio lugar a la requisa que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo como resultado de la efectividad, a la requisa, decía, de más de 1.480 teléfonos, de más de 3.800 chips, de más de 12.000 objetos de otro tipo que permitían establecer formas o facilidades para la comunicación desde adentro de los penales, pero también permitió abordar la parte exterior de los centros penales, anulando los mecanismos de comunicación por el sistema conocido como Wi-Fi. Hoy el control sobre la área de comunicaciones, que en principio fue accidentada en la relación con las empresas de este giro, ha ido siendo más armoniosa y presentándose ya importantes grados de colaboración de las empresas para consumar y consolidar estos procesos. Hoy se está avanzando mucho más a tratar de reducir el efecto negativo a los vecinos que rodean los centros penales con la instalación de los aparatos conocidos como dummies, que concentran el bloqueo hacia el interior
y reducen la afectación hacia afuera. Este es un proceso que va caminando, pero también las medidas extraordinarias dieron lugar al desarrollo de una capacidad que no tenía nuestro sistema de justicia para llevar adelante las distintas audiencias que con el debido proceso deben desarrollarse para garantizar la justicia en nuestro país. Alrededor de 20 salas de audiencia virtual han sido desarrolladas en el marco de las medidas extraordinarias. 1.468 audiencias han sido realizadas, lo que ha permitido una gran seguridad y control y detener de manera sistemática y sostenida el aislamiento y la corte de comunicaciones de los individuos criminales con el exterior, sin menoscabo de los procedimientos que los jueces deben de desarrollar. Todo esto, sumado a la acción externa que nuestros cuerpos, como la Fuerza Armada, como la Policía Nacional Civil, han podido desarrollar para garantizar el combate directo, son la base material que explican el por qué pasamos de un primer trimestre realmente doloroso el año pasado, con 22.4 asesinados en promedio diarios, a llegar en los últimos 9 meses a una reducción significativa que permitió terminar el año con más de 1.000 casos de asesinatos en reducción, es decir, menos que respecto al año 2015, y un promedio ligeramente superior a 11 personas asesinadas al día. Esa tendencia que tiene a la base el impulso de las medidas de estas disposiciones especiales extraordinarias nos ha permitido continuar avanzando, y este mes de enero del año 2017 ya se expresan cifras de un dígito en indicadores en promedio de homicidios diarios. He mencionado todo esto para decir que ciertamente las disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa de forma unánime han sido claves y justifican, porque no hemos llegado al final del camino, justifican la necesidad de la prórroga que desde el primer día que fue presentada esta Asamblea Legislativa expresamos como grupo parlamentario del FMLN nuestra total adhesión a la iniciativa de prórroga que nos hacía llegar el Gabinete de Seguridad Pública al seno de la Asamblea. Fue hecha llegar esta iniciativa, esta petición de la prórroga a principios del mes de enero con mucha responsabilidad. Es importante que los salvadoreños y salvadoreñas conozcamos estas situaciones y también razones que llevan a presentar en tiempo adecuado la petición de prórroga. Debemos de saber, como nos lo hizo ver la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de ese órgano de Estado, que las audiencias virtuales requieren una programación con anticipación, con tiempo suficiente, que puede promediar entre mes y medio y 2 meses. Por tanto, no era pertinente, ni válido, ni viable que pudiéramos llevar hasta la última semana la posibilidad de la prórroga. Se trata de dar certezas, se trata de dar seguridad a todos aquellos componentes del sistema del Estado salvadoreño involucrados en este esfuerzo, para que la efectividad de las medidas no se pierda, no se diluya. Ese es el fundamento que nos lleva a nosotros desde el primer día a decir: estamos listos para votar.
Lamentamos que nos hayamos tardado tanto, pero celebramos que este día en el cual estamos realizando esta plenaria, con la concurrencia de los partidos que desde el principio expresaron su opinión de acuerdo, y finalmente con la concurrencia de la firma del Partido Arena en el dictamen, podamos tener la aprobación. Lo hemos dicho reiteradamente, no se trata solo de votar la prórroga del decreto, la prórroga de las medidas. Se trata de presentarnos frente al pueblo salvadoreño como fuerzas políticas comprometidas profundamente en defender los intereses generales de la sociedad y dispuestas a enfrentar unidos los grandes desafíos y problemas que agobian al pueblo salvadoreño. Por esa razón ha sido sabio esperar hasta este día que los colegas de Arena finalmente aceptaron sumarse a este esfuerzo. Qué bueno que se ha logrado, porque esa es la foto que el pueblo debe de ver. Y finalmente quiero expresar que compartimos en totalidad la idea de que la represión no solamente es el método y la forma para llegar a la solución de este problema enquistado en la sociedad por más de 2 décadas. Es un instrumento válido y correcto en las actuales circunstancias, pero no es el único. Aquí ya fracasaron las manos duras. Aquí se estrellaron con la realidad las manos superduras. Hoy es de actuar, como decía nuestro presidente cuando era candidato, con 2 manos para enfrentar la violencia, con la mano inteligente del pueblo salvadoreño y con la mano enérgica de este pueblo valiente y corajudo. Por eso es que nosotros respaldamos una iniciativa que ya va a tener más de 1 año de estar en la comisión. Esa ley que ha sido, ese anteproyecto de ley que ha sido presentado, que ha sido consultado con la mayor diversidad posible de actores sociales, de especialistas, etcétera, que tiene por nombre la Ley de Prevención de Incorporación a Maras y Pandillas. Ese es un mecanismo que debe de estar en manos del Estado para poder hacer un abordaje que vaya contribuyendo a diluir, a desvanecer, a restituir la tranquilidad, a diluir y desvanecer las pandillas y a restituir la tranquilidad en nuestras comunidades. Esa ley es importante, el Frente lo ha dicho, estamos en la total disposición de avanzar con velocidad para darle esa herramienta al pueblo salvadoreño que permita darle salida a este problema y ofrecer una ventana también y una puerta abierta a aquellas personas que, estando en la periferia de los grupos criminales, no hayan cometido delitos en contra de la sociedad salvadoreña. Pero también estamos profundamente convencidos que sin acciones de prevención y de inclusión no tiene futuro esta lucha. Por eso es que nos alegra enormemente que haya ya dictamen de la Comisión de Hacienda para que lleguen los fondos a las instituciones que están trabajando por la inclusión. Yo quiero recordar que hemos visitado la alcaldía de Lourdes, Colón, gobernada por un alcalde de Arena, que hemos visitado como comisión la alcaldía de Sonsonate, gobernada también por otro alcalde de Arena, y hemos conversado con alcaldes del FMLN y todos coinciden que los esfuerzos de inversión en la prevención están dando enormes resultados. Los datos que hemos conocido en el informe que rindió ante el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
el Gabinete de Seguridad son contundentes. Es importante seguir apoyando todo este esfuerzo. Actívate aglutina más de 42,000 jóvenes a lo largo y ancho del país. Aglutina a salvadoreños padres comprometidos con ayudar a orientar a sus hijos y sus hijas. Los programas de becas y de formación técnica ya abarcan a más de 3,100 jóvenes. Los esfuerzos por reincorporar al sistema educativo lanzados en el marco de estos programas de prevención ya superan a más de 4,100 jóvenes que se habían alejado de la escuela. Hay resultados y por eso creemos que vale la pena esta iniciativa que veremos más adelante. Yo quiero cerrar diciéndoles a los salvadoreños y a las salvadoreñas que la prórroga de las disposiciones extraordinarias para los centros penales van a permitirnos dar más pasos adelante en el rumbo correcto. Y el impulso de la prevención y el abrir las posibilidades al desmontaje de los grupos criminales serán instrumentos con los cuales podremos finalmente coronar con éxito, para bien de la sociedad salvadoreña y de las familias de este país, este esfuerzo titánico que lidera el presidente Salvador Sánchez Serén. Muchas gracias.